¿Algún comentario hasta aquí? Viviana. María José, no sé si... Esta última que estuvimos hablando, de que no podemos conocer, digamos, una verdad absoluta de las cosas, ¿no? Digamos que es una experiencia personal el conocimiento, me hace acordar también a los presupuestos de Kant en alguna medida, ¿no? Porque él dice que la cosa en sí no puede ser conocida, ¿no? Como que también desde su lugar Exactamente. plantea de hasta qué es lo que podemos conocer, lo cual no quiere decir que sea lo único que existe, ¿no? Es una mirada, me hizo acordar bastante, por ahí era un Sí, poco sí, más claro, claro. No estamos esotérico. diciendo que, claro, no estamos diciendo que afuera no hay nada, que no existe Claro, nada. No, no tal estamos cual, sí, diciendo sí. que no podemos conocerlo como es en sí mismo. Y en una Claro. de las placas que vimos que explican el posrealismo, está enunciado, está nombrado Kant Sí, justamente, sí, así sí, que sí. está Lo bien leí, lo traído. leí, lo Eh, leí, sí. Este, sí. Horacio, ¿querías comentar algo? No, no, la verdad que las dudas que se me han presentado las hemos ido trabajando en cada momento. O sea, cuando algo no me hace un poco de ruido, lo trato de plantear para que no, para llevarlo ahí cortito. Sé que, bueno, hay mucho para releer y que cuando pasa un buen rato todo parece diferente, ¿no? Uno tiene un primer encuentro con estas temáticas o a mí me pasa que digo, ah, bueno, va por acá, y después cuando me siento a repensarlo, bueno, veo que es un poquito más amplio, que no es solamente lo que vi en la primera instancia, pero bueno, trato de ir llevándola cortita para que no se me escape. Está muy bien, pero bueno, quédate con alguna duda también, no pasa nada. De a poco todo va a ir cerrando, sí, sí, tal cual. Y si te quedas con alguna duda, mejor, porque seguís en la búsqueda. Imagínate que no tengas más dudas. Sí, Qué aburrido, ¿no? Qué aburrido. sí, Que desaparezcan todas las... en general me sale de replantear las cosas, incluso muchas veces hago introspección y por diferentes razones, quizás sin buscarlo, me he tenido que reinventar o me he querido reinventar en algunas circunstancias y me he encontrado haciendo cosas o desempeñándome en lugares que antes me parecían que estaban muy lejanos o hasta o no me gustaban o no pensé que me iba a sentir cómodo y sin embargo he tenido algunos cambios que han sido por ahí algo radicales. No sé, pasar de áreas técnicas Mm, al área de comunicación, o, 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 bueno, nada, una parrillada que podría ser larga, pero bueno, esto de, uno a veces se mira al espejo y quizás si lo hace muy rápido, no sé si se termina de reconocer, ¿no? Hay más, un poco más atrás hay más cosas. Me gusta la tal materia. cual. Tenemos que darnos tiempos también para repensarlo, para reflexionarlo, para este, verlo desde otras perspectivas. Eh, tómense tiempo, tómense tiempo. Santiago, sí. No, perdón, me quedó la mano levantada. Ah, ok. Oscar, ¿vos querías decir algo? Sí, sí, me gustó esto de los motores, que son motores, ¿no? Uno cuando da por absoluto eh, este tipo de cosas, y de pronto, bueno, no me debo leer mucho más a Maturana. En el 2021 falleció, fue una gran pérdida, la verdad. Y he leído cosas sueltas o he visto videos, pero me debo leer a Maturana porque a través de tus palabras, conocer esto me pareció muy, muy bueno. Bueno, me alegro mucho. Bueno, seguimos con Maturana entonces.
Hay otra descripción que hace Maturana cuando observa el comportamiento de las células y de los organismos, que ya no es sobre el organismo individual, ese sistema autopoiético que se hace a sí mismo, ¿no? Que podría ser la célula, sino que está en un ambiente, en un ámbito relacional, en donde hay otras células, ¿no? En donde hay otros elementos que, por supuesto, también se pueden mirar como parte de otro sistema mayor. También en lo social, en la proyección social, no estamos solos, ¿eh? Hay otros con los cuales nos relacionamos. Si bien nosotros tenemos nuestro dominio, tenemos esta estructura donde nos identificamos, donde nos hacemos, donde somos autónomos, también tenemos a otros que nos rodean y que se relacionan con nosotros y que intercambiamos esas perturbaciones. Bueno, ese ámbito en donde las células, en el caso de la biología, comparten y se relacionan, Maturana lo llama acoplamiento estructural. Entonces, primero voy a leer la definición difícil y después vamos a la fácil. Maturana dice, es la interacción de operaciones recurrentes, regulares, entre dos sistemas. El medio, puede ser con el medio, aquí estoy mostrando, a ver, acá estoy mostrando en relación con el medio, o puede ser en relación con otro. Que hay, él dice, operaciones recurrentes, ¿no? Recurrentes, van y vienen, regulares que no pasan azarosamente o cada tanto, no, son regulares entre dos sistemas. Mientras exista acoplamiento, habrá cambios estructurales, pero se mantendrá la organización del sistema, su identidad y su autonomía. Estas operaciones regulares son perturbaciones que un sistema le hace al otro. Entonces, ¿qué dice Maturana? Que habrá acoplamiento mientras estas perturbaciones no afecten a la organización, o sea, los componentes que le dan la identidad, que hacen que esta célula sea esta y otra cosa. Entonces, si estas perturbaciones no afectan a la organización del sistema, van a seguir acoplándose. Pueden afectar a la estructura, a los cambios estructurales, pero no tiene que afectar a su organización. Sí, Santiago. Una consulta, cuando esto de afectar, no importa si es positivo o negativamente, o está siempre... No importa, sí. O está visto del lado de negativo. Claro, no hay ninguna connotación de negativo o positivo. Lo único negativo es que afecte a la organización. Todo lo otro no es negativo. Son circunstancias o fenómenos que afectan a la estructura, pero que nos hace aprender. Cuando yo me tengo que adaptar a algo, ¿no? Y hago un esfuerzo con mi estructura, no con mi organización, porque si se ve afectada mi organización, yo desaparezco, sufro, pero cuando yo modifico y adapto mi estructura, estoy aprendiendo. Estoy haciendo algo que antes no podía hacer, me adapto, aprendo, me acomodo, me hago más complejo, y sigo sobreviviendo, subsistiendo, viviendo, conservándome en el medio, mientras que mi organización no sea afectada. Cuando decíamos que una organización, si quieres, esta empresa que habíamos puesto de ejemplo, que
para ajustar los costos, porque él quiere seguir conservándose, quiere sobrevivir, terceriza lo que puede tercerizar y no afecta al propósito de la empresa. Bueno, esa perturbación de afuera, ¿es positiva o es negativa? Es difícil catalogarla de positiva o negativa. Es simplemente cómo esta empresa, o como un ser vivo, o como una célula, sigue adaptándose a la vida. ¿Sí? En una adaptación de este tipo siempre hay aprendizaje. De modo que desde ese punto de vista podemos decir que sí, que es positivo. Pasó algo nuevo, pero sigo aquí, aprendí algo. Esto ya lo conozco, esto ya lo sé. Seguramente pasarán otras cosas y aprenderé otras cosas para seguir conservándome. Desde un punto de vista es positivo en el hecho en que este elemento, este componente, sea una célula, sea una persona, sea una empresa, acumula experiencias, y el acumular experiencias, en tanto no destruya su organización, es aprendizaje. De modo que sí, que podemos, en ese aspecto podemos darle alguna positividad. No sé si te respondí, Santiago. Sí, gracias. Bien, entonces, interacción de operaciones recurrentes, regulares, entre dos sistemas, el medio o el otro. Mientras exista acoplamiento, habrá cambios estructurales. Siempre cuando yo me acoplo, un sistema se acopla a otro, estas relaciones, estas perturbaciones, un cambio estructural va a ser, pero se va a mantener la organización del sistema, su identidad y autonomía. El acoplamiento va a desaparecer si las perturbaciones gatilladas por las interacciones destruyen la organización de alguno de los sistemas autopoiéticos. Y yo diría más, no solo destruye, sino que los afecta, ¿no? En el caso de relaciones sociales, yo puedo estar en un acoplamiento, en una relación, y si yo veo que en esa relación, en esas perturbaciones, en esas operaciones recurrentes, veo afectada mi organización. ¿Y cuál sería la organización? Y mis valores, mis principios, eso que yo no quiero cambiar, eso que yo quiero conservar, si se ven afectadas, no puedo continuar en el acoplamiento. El acoplamiento se destruye. El acoplamiento se mantiene en la medida que no en la organización, y esos vínculos, esas relaciones recurrentes también nos retroalimenten, ¿sí? Ahí está un poco lo que Santiago decía de lo positivo. Las relaciones, si no afectan mi organización, siempre son experiencias de retroalimentación. Y siempre, al estar acopladas, configuran un sistema mayor. Bueno, nos pasa con las relaciones personales, con la pareja, con la familia, ¿no? En la medida que con mi pareja yo siga acoplado, ¿es por qué? Y porque yo no afecto la organización de mi pareja, la pareja no afecta mi organización, nos adaptamos, aprendemos y estamos juntos. Y eso va a existir, ese acoplamiento va a existir hasta que alguno de los dos se vea afectado en su organización. Con las células pasa lo mismo. Hay células óseas, células nerviosas, y las células óseas se relacionan entre sí en operaciones recurrentes, regulares, no a veces, no, están relacionadas entre sí, configuran un sistema mayor, el sistema óseo, y van a estar ahí en la medida en que ninguna de las dos afecte la organización de la otra. Si alguna de las células se enferma
y empieza a interactuar con las células sanas, esas relaciones, vamos a suponer alguna enfermedad, una célula cancerígena, va a destruir a la otra célula porque va a afectar a lo que hace que esa célula exista y se conserve, su organización. Por lo tanto, ahí no va a haber acoplamiento, se destruye la otra. Bien. Les voy a poner un ejemplo más trivial, ¿no? De acoplamiento estructural. Supongamos que compramos zapatos nuevos, ¿no? Y empezamos a usarlos muy seguido, ¿no? Después de un año, los pies y el estado del calzado ya no van a ser los mismos, ¿sí? Hay algún cambio, tanto en los pies como en el calzado, ¿no? Mínimo, pero cambio hay. Los zapatos, de todas maneras, al haber pasado mucho tiempo, al haber tenido esas relaciones recurrentes, regulares entre pie y zapato, los zapatos van a sentirse más cómodos. Pero no por eso el zapato se mezcló con los pies. Cada uno va a mantener su estructura autopoética. En realidad, como estos no son, el pie sí, pero el zapato no es un ser vivo, no podemos hablar de autopoiesis. Pero cada uno va a mantener su sistema, el propósito de su sistema. Los pies no se mezclan con los zapatos, sino que pies y zapatos van a seguir existiendo como entidades separadas y delimitadas con sus bordes, ¿no? La comodidad que resulta del uso constante no se debe a que los sistemas se hayan abierto, sino que se han acoplado relacionalmente, ¿sí? Se acoplan sin destruirse al otro, sin impactar en los componentes de la organización del otro, ¿no? Entonces, se acoplaron, se adaptaron uno a otro. En ese acople, si se mantiene eso, van a seguir, el pie va a seguir usando ese zapato. O sea, vamos a seguir usándolos. El pie y el zapato tienen una estructura plástica. Por eso se adaptan y cambian estructuralmente. Es importante este concepto de plasticidad. Cuanto más plástica sea nuestra estructura, más fácil va a ser adaptarse, relacionarse, acoplarse, construir con otro. Y cuando hablo de plasticidad, hablo de la parte de la estructura, no hablo de la parte de la organización. La parte de la organización no es tan plástica. En realidad, no queremos que cambie, porque ahí está lo que no queremos cambiar, lo que queremos conservar, porque son nuestros valores más importantes, ¿sí? Y no quiere decir que esos valores alguna vez no cambien, pero si cambian, tendremos otros y esos lo vamos a querer conservar. Entonces, hay algo que no se toca. Todo el resto, cuanto más plástico sea, más facilidad vamos a tener para conectarnos, para comunicarnos, para construir con los demás, para entendernos. Y esa plasticidad es la que se va a transformar y va a cambiar de acuerdo a las distintas interacciones recurrentes y regulares que tengamos cuando nos encontremos con otro o con el medio. Con el tiempo, cuando estas acciones son congruentes, regulares y duran mucho tiempo, ese acople, lo que aumenta allí aumenta el grado de congruencia, ¿no? Por supuesto que para que pie y zapato sigan juntos, tiene que continuar esa comodidad, ¿no? En algún momento puede ser que ya no nos
sea más cómodo, quizá porque engordé, quizá porque el zapato ya perdió, se rompió, perdió parte de su organización, lo cual ya no lo hace tan zapato, entonces me empiezo a sentir mal y el acople desaparece. Bueno, con este modelo muy básico, describimos la interacción también entre seres humanos y otros seres vivos, ¿no? Las transformaciones entre un elemento y otro, congruentes, es el simple resultado de interacciones recurrentes, recursivas, ¿no? Y estas interacciones van a gatillar cambios estructurales recíprocos, pero siempre conservando la organización del sistema. Bien. En el dominio relacional de las personas salimos de lo que es la célula o los organismos más elementales. Estas relaciones recurrentes, regulares, ya no son los fluidos químicos de una célula, sino que es el lenguaje, ¿sí? Son en las conversaciones en donde estas interacciones ocurren. Y de acuerdo al tipo de conversación que tengamos, habrá tipos de conversación que nos mantienen acoplados porque no afectamos la organización del otro, o en el caso de que sí las afectemos, el acople no se va a dar y nos vamos a separar, ¿no? Nos vamos a querer estar juntos en conversaciones que dañan nuestra parte de la organización del sistema, aquellos que son valores, aquello que nos representa, que son nuestros principios, que son lo que más queremos, eso que no queremos negociar, eso que no queremos perder. Ahora, todo el resto, ¿no?, tiene plasticidad. Podemos negociar, podemos hablar, podemos ceder, todo eso se da en las conversaciones. En la medida que las conversaciones se den solamente afectando cambios estructurales, vamos a poder seguir juntos con el otro y vamos a poder seguir construyendo algo mayor a lo que cada uno es como sistema. Entonces, las conversaciones son las interacciones de operaciones recurrentes y regulares. Acuérdense que recurrentes y regulares, operaciones es lo que fluye, operaciones, lo que hago en el otro. Recurrentes que se dan, ¿sí?, eso, recurrentemente, ocurren en uno y en otro. Irregulares que tienen una regularidad cuando suceden, no es cada tanto. Cuando esto se da, se da en la convivencia con el otro, ¿no? Estas conversaciones se dan siempre en la convivencia con el otro. Lo que dice Maturana, que en el campo relacional, social, es el amor o la aceptación del otro junto a uno en la convivencia, es el fundamento biológico del fenómeno social. Sin amor, sin aceptación del otro junto a uno, no hay socialización. Y sin socialización no hay humanidad. Cualquier cosa que destruya o limita la sensación del otro junto a uno, desde la competencia hasta la posesión de la verdad, destruye o limita que se dé el fenómeno social y por lo tanto lo humano, porque destruye el proceso biológico que lo genera. Cuando Maturana habla del amor, no habla del amor romántico, como vulgarmente hablamos, sino él habla de la aceptación del otro junto a uno en la convivencia, ¿no?, como fundamento de lo que produce un encuentro, ¿no?
o lo que puede producir un encuentro. Aceptar al otro tal cual es en la convivencia con uno. Tampoco es aceptar a uno tal cual es lejos de nosotros. No, el acople se va a dar, o sea, el amor va a existir si aceptamos a un otro, conviviendo con ese otro, con su forma de ser, con su legitimidad. Si eso se da, entonces, dice Maturana, el fenómeno del fundamento biológico va a construir un fenómeno social. Cuando eso no se da, cuando no hay amor o cuando no hay acople estructural, es porque las conversaciones no son conversaciones amorosas, no son conversaciones de aceptación del otro, son conversaciones de rechazo. Las conversaciones de rechazo son las conversaciones que muy habitualmente nosotros tenemos. Son conversaciones de competencia, son conversaciones donde queremos demostrar que nosotros sabemos más que el otro. Bueno, todas ese tipo de conversación son operaciones recurrentes que afectan la organización del otro. Ahí hay una imposibilidad de ningún acople. Entonces, si yo quiero estar con otro porque quiero tener un propósito común, tengo que mirar qué tipo de conversación, qué tipo de lenguaje estoy usando, si produce el acople o si no lo produce, si afecto a la organización del otro o no, si es solo una afectación estructural en donde el otro tiene cierta plasticidad para acomodarse a lo que yo estoy pidiendo, lo que yo estoy deseando, lo que yo estoy ofreciendo. Pero no pueden ser nunca conversaciones de dominación, de posesión, porque eso destruye el fenómeno biológico del acople, de hacer que una célula pueda convivir y construir un sistema mayor en esas operaciones regulares y recurrentes. ¿Cómo vamos hasta aquí? Díganme si entendieron. Sí, bien. Esto ahí pareciera que habla de una relación de pareja nada más, pero, por ejemplo, entre nuestro futuro trabajo de coach con quien asesoremos, también se puede dar un acoplamiento estructural y también se puede dar algo de esto, ¿no? De cómo con el diálogo no hacemos que uno de los dos se espante. Y atado a eso, que me gustaría alguna reflexión, es si esto de que siempre las sesiones de coach o eso son acotadas en tiempo es para evitar que se afecte el acoplamiento estructural, ¿tiene algo que ver o nada que ver? No te entendí, ¿el tema del tiempo? Porque siempre se dice que la sesión tiene que estar acotado en tiempo, tantas sesiones, sí. Un proceso acotado, para evitar justamente que se desgaste el acoplamiento estructural necesario para que funcione. Depende, lo que tenemos que mantener son operaciones recurrentes y regulares. Si la regularidad va a tener que ver con qué tipo de relacionamiento se está teniendo. La regularidad puede ser, te veo una vez por semana, pero te veo una vez por semana y mantengo la regularidad de una vez por semana. No tiene que ver con estoy mucho tiempo. Eso depender del tipo de sistema en donde esté trabajando. ¿Sí? Porque también puede afectar al acoplamiento, tener más operaciones relacionales que la que necesitan esos sistemas y se empiece a afectar la organización de los sistemas, ¿no? Eso, cuando uno está mucho tiempo con una persona y uno dice, vamos a poner algún espacio. Bueno, ¿qué pasa? Y empieza a invadirse, ¿qué? La parte organizacional del sistema.
Sí, o Y por eso incluso, por ejemplo, en psicología que no se puede atender a alguien que ya es cercano en otro ámbito. No podés atender a un familiar o no podés atender... bueno, eso responde a otra característica que se llama colapso de dominio. ¿Qué significa? Que estas relaciones que hay acá, que estas operaciones, ¿sí? Cuando yo me acoplo con mi pareja, es un tipo de conversación, son conversaciones de pareja. Cuando yo me acoplo con mi hijo, son conversaciones regulares, recurrentes, pero de padre a hijo. Es un dominio relacional que tiene una característica. Las conversaciones son de un tipo de sistema padre-hijo, el sistema pareja, el sistema, en el caso que vos mencionás, el sistema paciente, psicólogo, psicoanalista, ¿sí? Pero si este paciente, además de paciente, es amigo, ya las conversaciones aquí se empiezan a confundir, ya no son solo conversaciones de paciente y psicólogo, sino empiezan a aparecer también conversaciones de amistad, lo cual se produce un colapso de dominio. Y lo que queremos construir con ese sistema no se puede construir porque el tipo de relaciones está contaminada con otro que de otro dominio, que sirve para otro dominio, para un sistema de amistad, pero no para un de paciente psicólogo. No sé si fija, lo mismo que cuando uno quiere tratar a sus hijos como amigos. Uno no puede tratar a los hijos como amigos porque son hijos. Entonces mis conversaciones van a ser conversaciones de padre a hijo, de hijo a padre. Conversaciones de amigos las tengo. Entonces, si se mezclan las conversaciones, se mezclan los sistemas, se mezclan los dominios y el sistema que tiene un propósito no lo va a cumplir. Se van a empezar a afectar en alguna medida y en algún momento la organización de cada sistema. ¿Está claro, Horacio? Perfecto. Buenísimo. Bueno. Sí, Viviana. En esta comparación que se hace, ¿no?, con lo biológico, me quedé pensando lo que vimos al principio, ¿no? Una organización y una estructura en cada sistema, que la organización tiene un propósito y que la estructura de alguna manera responde a facilitar ese propósito, ¿no? Digamos, no podría estar contrario porque si no lo destruiría. Y en esto que estamos hablando de los acoplamientos, digo, por ejemplo, en una organización o en un grupo de trabajo, si hay una persona, porque yo digo, pensaba en esto cuando decías, ¿no? Cuando las células del cáncer, ¿no? Que por ahí dañan a las que están alrededor y demás. Bueno, ¿qué se hace? Se saca. Se trata de, eh, para sostener, digamos, el cuerpo sano, se, Sí. en una organización, digamos, puede ser que haya una persona, ¿no?, que tendría que ser necesariamente de la estructura. No se podría sacar a alguien que sea, digamos, cabeza de la organización. No sé si se entiende. Bueno, Por ahí, qué sé yo. depende. No, te entiendo perfecto, pero depende qué significa cabeza. Si vos Claro, sacás sí. a alguien de la organización, que pertenece a la organización, es decir, que hace que esa empresa cumpla su propósito, si vos sacás a esa persona, la empresa no va a cumplir el propósito. Hay que ver si es así, ¿no? Quizás uno tiene la idea de que esa persona es clave en la organización. Eso habría que verlo. Ahora, en la práctica de la observación en los sistemas vivos, si uno afecta a la organización, afecta a algún componente de la organización que es clave y que hace que la organización, que la empresa o que la célula o que el sistema se conserve, si eso no está, no se conserva. Entonces, quizá hay que ver si eso es así, si es una persona tiene ese poder o
o esa potencia como para que si no está, esa empresa no funcione. Eso habría que verlo. Pero si fuera así en el caso hipotético, y si no está, se destruye. Porque estamos diciendo que es vital para eso. Ahora, suena también raro que algo que sea vital para el propósito de la empresa, a su vez, sea dañina. O sea, afecte a la organización. Estamos diciendo que no, que justamente es vital. Si es vital, no afecta a la organización. Sí, me parece que trasladándolo a las organizaciones debe ser sumamente importante determinar qué es dentro del sistema, qué es organización y qué es estructura, ¿no? Me parece como Exactamente, súper importante. por eso traemos esto, porque a la empresa y a cualquier tipo de institución, comunidad, hay que, si con estos ojos, entonces vamos a decir, esto no lo toquemos, porque esto es lo que nos mantiene vivos. Ahora, todo esto es plástico, todo esto, con esto vamos a trabajar para mejorar, para adaptarnos, para crecer, para aprender. Todo esto sí, con esto podemos cambiar. Esto no, Es muy importante tener eso en claro. Maturana dice que en cualquier proceso de cambio no importa en principio lo que queremos cambiar, importa lo que queremos conservar. Si nosotros entendemos, vemos qué es lo que queremos conservar, todo el resto está para poder ser cambiado y mejorado. Entonces, incluso en las vivencias personales, que ustedes quieren cambiar esto, no, yo necesito un cambio, ok, bárbaro, pero no vayan detrás del cambio por sí mismos. Miren primero qué es lo que no quieren cambiar, qué es lo que quieren conservar. Tengan en claro eso, porque eso es lo vital para ustedes. Esa es su organización, eso es lo que hace que ustedes sean lo que son y no otra cosa. Todo el resto, bueno, ahí sí, empiecen con esa plasticidad conductual a modificarse en lo que quieran, pero tengan en claro qué es lo que no quieren modificar. Sí, María José. Sí, a mí nada que ver con lo que estábamos hablando, pero no me termina de cerrar esta frase que dice que cualquier cosa que destruye o limita la aceptación del otro, punto 1, desde la competencia hasta la posesión de la verdad. La competencia como la conocemos, de uno compite con otro en la búsqueda de la verdad, ¿cómo sería eso? Exactamente. No hablamos de competencias como habilidades, hablamos de competir con el otro. Cuando uno compite con otro, uno no está construyendo nada con otro, uno lo que quiere es que el otro desaparezca. Esa es la competencia. La competencia es eso, la competencia es yo quiero ser, yo quiero estar, no quiero que vos estés. Cuando yo soy dueño de la verdad, yo soy dueño de la verdad, vos no sos dueño de la verdad la tengo yo, entonces vos estás equivocado. O sea, no te reconozco porque no sabés por qué te equivocás, porque la verdad la tengo yo. Okay. Entonces, a eso se refiere acciones que están llenas de competencia, que están llenas de dominio, de dominación. Esas son las conversaciones que destruyen la organización del otro. No sé si está claro, María José. Sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, y hablando de la plasticidad conductual, qué es lo que podemos cambiar sin modificar nuestra organización, bueno, esta capacidad de poder cambiar nuestra estructura y no nuestra organización,
da lugar también en biología a definir qué es la inteligencia, ¿no? La inteligencia no es el que más sabe, el que más cálculos hace, el que más ideas creativas tiene. Eso no es para la biología la inteligencia. La inteligencia es, bueno, en principio ya no se define como la facultad de resolver problemas, sino como la facultad de entrar en un mundo compartido. Es decir, yo soy inteligente si puedo seguir conservándome en un mundo cambiante, porque mi estructura es plástica. Mi estructura hace que yo pueda cambiar con el mundo, manteniendo mi organización. Eso es ser inteligente para la biología. La cucaracha es el insecto, uno de los insectos más inteligentes, porque a pesar de todos los cambios en el medio ambiente que hubo y todo lo que se conserva, ¿no? Le doy un ejemplo sonso pero real, ¿eh? Entonces, la persona inteligente es esa que siempre está, no importa lo que ocurra, se acomoda, se arregla y está, y sigue conservando sus valores, sus principios. Entonces, esto, la facultad de entrar en un mundo compartido, conservarse en la convivencia. Buscar siempre la forma en ir adaptándose, y adaptándose no es esa adaptación donde uno pierde lo que no, justamente lo que no va a perder es su organización, es esa adaptación de fluir con el mundo, ¿sí? Es como cuando uno va a esquiar, uno no es que se adapta al suelo, a la nieve, lo que uno hace es fluir en el equilibrio, lo que conserva es el equilibrio, es eso, ¿no? Es como que vivir somos como equilibristas de la vida, ¿no? El que va llevando el equilibrio la mayor parte del tiempo y con todos los cambios que ocurren, bueno, eso es la inteligencia, esa facultad, esa posibilidad. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, vamos a dejar por ahora biología cultural hasta este punto y vamos a empezar en los minutos que nos quedan, todavía quedan algunos, con la cuarta escuela posrealista y que fundamento del coaching, que es la filosofía del lenguaje, que ahí sí ustedes tienen mucha bibliografía porque tienen todos los libros de Rafael Echeverría y todos los coaches leen a Rafael Echeverría. Bueno, esto sí les pido después en sus casas con el libro de Rafael Echeverría, que no es difícil, que no es filosofía pura, que sí complementen todo lo que vayamos viendo aquí. Bien. Lo que vamos a ver son los postulados de la ontología del lenguaje. Ontología es estudio del ser. Ontología del lenguaje es la interpretación del ser de lo humano a partir del lenguaje. El lenguaje constituyendo al ser. Ustedes se acuerdan que cuando estudiamos la encrucijada ontológica, cada escuela filosófica, cada escuela de pensamiento, buscaba el ser de las cosas, lo buscaba en determinados lugares. La metafísica en un mundo trascendente, los físicos en el ser de las cosas está en la naturaleza, el antropológico estaba en el hombre, cómo el hombre interpreta la realidad, ahí el ser de las cosas depende de la interpretación del ser humano. Cada uno lo ponía en algún lugar distinto. La ontología del lenguaje es una filosofía, una perspectiva antropológica, porque lo pone también en el ser humano, pero no en cualquier lugar, lo pone en el lenguaje. O sea que
nuestro ser, lo que nosotros somos para la ontología del lenguaje, está constituido justamente por el lenguaje mismo. Somos lenguaje. Sin lenguaje no somos humanos. El ser humano no existe si no hay lenguaje. Eso es lo que va a decir esta filosofía. Sin lenguaje no aparece lo humano. Y el lenguaje, como veíamos en Maturana, es un operar recurrente de coordinación, de coordinaciones conductuales consensuadas. El ser se constituye en el hacer. Esto lo vimos con el existencialismo, ¿sí? Nuestro ser lo hacemos haciendo, pero el hacer se constituye en el lenguaje. O sea, si nosotros queremos hacer cosas, necesitamos del lenguaje. Si nosotros queremos aprender más, hacer una carrera, formar una familia, todo eso lo hacemos en el lenguaje, lo hacemos en las conversaciones. Habitamos en el lenguaje, va a decir un filósofo llamado Heidegger. Nuestra casa es el lenguaje, habitamos en el lenguaje. Todo lo que hacemos lo hacemos en el lenguaje, en las conversaciones. Los postulados son tres. Interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. Primer postulado. Los seres humanos son seres lingüísticos. El lenguaje hace a los seres humanos el tipo de seres que son. Son seres lingüísticos que viven en el lenguaje. No hay lugar fuera del lenguaje para observar nuestra existencia. O sea, no podemos hablar de nuestra existencia, decir cómo somos, no podemos traer conciencia de esa existencia sin el lenguaje. Ser conscientes de algo ocurre porque tenemos lenguaje. Todo lo que pensamos, todo lo que creemos, ocurre en el lenguaje. Conversaciones hacia afuera o conversaciones hacia adentro. Es desde el lenguaje que existe la posibilidad de reconocer e intervenir en otros dominios, corporal o emocional. Claro, uno puede decir, no, el lenguaje no, yo también me emociono, ahí no es lenguaje, yo también tengo conductas físicas, eso no es lenguaje. Exacto, eso no es lenguaje, pero la manera de gestionar las emociones, de entender a mi cuerpo, gestionar todos estos dos dominios, lo hago a través del lenguaje. El segundo postulado dice, interpretamos al lenguaje como generativo. ¿Sí? Al lenguaje se lo puede ver de dos maneras. Tradicionalmente se hablaba del lenguaje como un modo de describir el mundo exterior y expresar pensamientos y sentimientos. O sea, describe y expresa. Esto tiene que ver con el pensamiento realista, ¿no? Mi lenguaje describe lo que hay afuera. Para eso sirve el lenguaje, para describir el mundo exterior. En la ontología del lenguaje va a decir, no solo para eso. También hace que sucedan. No solamente describo lo que hay en el mundo, sino que también hago que las cosas aparezcan. Eso también lo hago con el lenguaje. No solo describo, genero. La forma tradicional del lenguaje descriptiva habla sobre las cosas. La nueva concepción no solo describe realidades, sino que también las crea. La realidad antecede al lenguaje, o sea, la realidad está ahí y después viene el lenguaje para describirla. En la nueva concepción, también el lenguaje precede a la realidad.
Yo con el lenguaje puedo crear realidades que no existían antes. Antes que yo diga lo que vaya a decir, antes no estaba esa realidad. Ahora vamos a poner ejemplos, ¿no? Para sacarlo de la teoría. Pero, a ver, algo rápido para entender cómo puedo crear una realidad. Hasta que yo no diga la clase ha terminado, esa realidad no existe. No hay una clase terminada ahí afuera antes que yo la diga. Cuando yo digo, bueno chicos, vamos a descansar, terminó la clase. Acabo de generar una realidad con el lenguaje. Cuando el cura, el rabino o cualquier sacerdote nos dice los declaro marido y mujer, hasta que no aparece esa declaración, esa realidad no existe. Entonces, el lenguaje tradicional es un lenguaje pasivo, tiene función pasiva. En la nueva concepción, el lenguaje tiene una función generativa. El lenguaje es acción. Nuevamente vemos acá el giro del ser al hacer. Con el lenguaje generamos, hacemos, y al hacer constituimos una realidad, un ser. Pero siempre partiendo del hacer. Lo que pasa es que en este caso el hacer se gestiona con el lenguaje, es el lenguaje mismo. Cuando hablamos, modelamos futuro, el propio y el de los demás. El tercer postulado dice: los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Esto nos tiene que llevar rápidamente a la autopoiesis de Maturana, ¿no? Que las células se hacen a sí mismas. Los seres humanos se crean a sí mismos. ¿Pero cómo nos creamos? En el lenguaje y a través de él. El existencialismo dice que somos un proyecto que nos hacemos a sí mismos. La ontología del lenguaje dirá, sí, pero nos hacemos con el lenguaje. Nos hacemos en las conversaciones. En las conversaciones construimos las acciones que hace con las que construimos lo que somos. Pero esas acciones no pueden aparecer si no hay lenguaje. Dice, aún con condicionamientos biológicos, históricos y sociales, la vida del ser humano no está determinada ni es permanente. Esto también lo vimos en el constructivismo, en el existencialismo. El ser humano es criatura y es creador. Esto lo dice Nietzsche, esto es la autopoiesis, nosotros nos hacemos, ¿sí? Papel activo en el diseño del ser en que quisiéramos convertirnos. El lenguaje tiene un papel activo en el diseño del ser en que quisiéramos convertirnos. Todas esas conversaciones que tenemos en nuestra cabeza, qué queremos ser, qué queremos hacer, dónde queremos llegar, qué me gusta, qué no me gusta, todo eso que nos pasa a nosotros cuando diseñamos futuro o cuando simplemente queremos resolver algo, todo ocurre en el lenguaje. Y depende de la calidad del lenguaje, de la calidad de las conversaciones que tengamos con nosotros y que tengamos con otros, va a ser el modo en que fluyamos y en que consigamos aquello que deseamos. Bien, son las 10. Bueno, ¿qué les voy a pedir? Vamos a seguir interactuando para darles el feedback de la devolución de los trabajos. Eso, sigamos con eso. Lean para la clase que viene los capítulos de Echeverría que tienen que ver, estos son los postulados, lean los principios, lean
juicios y observaciones. Así ya vienen con un bagaje. Ya la clase que viene vamos a también hacer otro trabajo práctico, ya trabajando directamente con el lenguaje, con los actos lingüísticos. Bueno, antes de dejar, ¿tienen alguna duda o algo que decir o contarles a todos? Compartir. Sí, Viviana. Como ejemplo también una mentira, una fake news, ¿no? Crean mundo. Las palabras realmente pueden incluso destruir a las personas, ¿no? O sea, las pueden construir, pero también las pueden destruir, crean mundo, ¿no? Así. Bueno, claro. ¿Y por qué esas conversaciones? Pues, porque esas conversaciones son interacciones regulares. Si esas interacciones y ese lenguaje y esa conversación toca la organización del otro sistema, lo destruye. Entonces, la fake news es una conversación que toca los componentes organizacionales de un sistema. Porque los conoce, como sé cuál es el componente organizacional de ese sistema, entonces yo voy a crear una conversación para perturbarlos, para destruir ese sistema. Así que sí, la conversación en sí misma no es ni buena ni mala, depende qué tipo de conversación sea, si es de dominación, si es de sometimiento, si es de destrucción, si es de competencia, si es de rechazo. Bueno, va a depender de la estructura, cómo esté determinada la estructura que esa perturbación impacta. Si le impacta en la organización, va a destruir el sistema. Así que está perfecto el comentario, Viviana, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, entonces seguimos la próxima y nos seguimos intercambiando los trabajos para ir completando la tarea. Bueno, que tengan una linda semana. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, buen Gente, Hasta la mañana. próxima. mañana. Mañana. Buenas noches. Dejo de compartir. Sí.